en el Hospital Metodista, y nos tocó hacer algo que se llama neurocirugía funcional, Parkinson, epilepsia y dolor en Hospital Clínico de Sao Paulo. Iniciamos picándole aquí, atrás, ya está. Bueno, mi universidad es la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ahí nos formamos en medicina, no existe ningún conflicto de intereses. Nosotros el conflicto de interés más fuerte que tengo es ser neurocirujano, aplicar neurocirugía y tratar de cambiar a medicina regenerativa a mis mismos amigos. Es bien complicado, créanme. El día de antier presenté 2 temas en la CENEC, en Santander. Lo más interesante de esto fue cuando hablé con ellos. Resulta que en el Inter, ya en la noche de la cena de profesores, me senté, dirían en la cena de los duros, y entonces alguien me pregunta, ¿cómo te ha ido con el ozono? Y le digo, bien. ¿Y qué opinas del ozono? Pues tiene algunas bondades, bla, bla. Amigos de Brasil, amigos de España, amigos de Estados Unidos. Y tú dijeron, porque yo tengo 3 años haciendo ozono, y yo tengo 5. Y resulta que Marco tenía 8 años haciendo ozono. Y le digo, pero ustedes son los que más duro me golpean. Me dice, pues tú fuiste lo que nos abriste los ojos. Y fue interesante que te hagan saber que sí están viendo algo más, ¿no? Pues este es nuestro recorrido. Toda esta vuelta hemos dado con mi esposa. Estamos ahora en esta puntita, ¿va? Nos venimos en carro, hicimos todo porque dijimos que tal vez los tiempos no nos daban. Agradezco a todos los amigos, gracias por estar aquí. Este es nuestro país, y aquí está Tabasco, el estado más pequeño, bueno, el tercer estado más pequeño, que une o divide al país, al norte el Golfo de México, al sur Guatemala, y sí tenemos es interesante porque es un lugar de paso. Rapidito nada más, sin dar clases de medicina, y mucho menos de anatomía, ¿qué es lo que me llama más del cerebro? El cerebro se divide en 2 partes, ¿no? La parte del encéfalo, propiamente dicha, y la parte del tallo cerebral, y todo aquí confluye como el CPU y todo lo que confluye hacia aquí abajo. La parte más antigua, que se comunica con la más nueva y la que va evolucionando, pero esta es la parte que a mí me llama la atención, la barrera hemato y sangre encefálica. Cuando yo comencé a querer hacer células, que fue en el 2000, lo primero que me encontré es una barrera que, llevada matemáticamente a los puntos, mide 1 metro, y la célula promedio mide 12,000 metros. Entonces era ilógico hacer entrar algo en una puerta de 1 metro que mide 12,000 veces más de su tamaño. Y entonces dije, bueno, primer barrera y a ver qué hacemos, ¿no? Otra gran importancia, por ejemplo, son 100,000 millones de neuronas en el cerebro. Se reproduce 3 veces, de 500 gramos a 1,5 kilos. Pero cada que hace sinapsis, estas 100,000 millones de neuronas, es como que yo a la hora que quiero darle la mano a uno de ustedes, le damos la mano de 10 a 15,000. Y con el periodo de un lapso, porque el lapso de tiempo está mal dicho, en el lapso se ve que sería imposible de alguna manera humanamente poderlo hacer, y ahí es donde la medicina regenerativa encontramos 2: barrera hematoencefálica y capacidad de transmitir información. A lo que se dedica la terapia regenerativa y neurociencias, muchas cosas, muchas. Yo no me meto en autismos, no me meto en esclerosis múltiple, y más que nada estoy enfocado hacia epilepsia, traumatismo craneoencefálico y demencia. Y en columna, dolor es lo que más me llama la atención, así como las mielitis. Y traumatismo raquiomedular, un trabajo muy interesante que no es el tema de hoy, pero con mucho gusto les pudiera enseñar más adelante. ¿En qué funciona aquí? Creo que no tenemos... A ver si jala este. Bueno, aquí le pusimos algo, y esta palabra de icon salió con un... ¿Me das el video? Creo que se volteó, pero bueno. Entonces, agarre, dice, con los inmunólogos, cuando a mí me dicen que a México, al mundo, lo amenaza un chino, y que nos iba a rescatar un gringo, o un norteamericano y un europeo, válgase COVID, y nosotros ¿qué íbamos a hacer? Yo no veía a ningún norteamericano yendo a Tabasco a resolvernos su problema. O resolvíamos nosotros de frente el problema que nos estaban amenazando en 2019, marzo de 2020 para ser exactos, nosotros médicamente, o veíamos cómo nos iba a pasar encima el tren. Entonces desarrollamos algo que le llamamos ICON, que era ver qué hacíamos con un inmunólogo
doctor Luis, inmunomodulación, células con la gente que sabe de células, Jorge, el doctor Miranda, ozono con la gente que hacía ozono, y nutrición con los nutriólogos para poder resolver la célula. Usar cannabinoides y péptidos también sería un buen tema. Hello. Yo veía como ahí está manejar y ver al final del túnel, ver la luz que se nos podía aparecer o no saber sobre qué encontrarnos. Chispas, como que no se deja ya. Hemos encontrado también, fue con un amigo que nos gusta hacer ozono, Miguel Duchenne, ver qué se está haciendo. Esto lo presentamos en Miami, Miguelito lo presentó por parte de nosotros, y ver entonces este artículo de revisión, ver que de 15 a 60%, porque mi tema es dolor, veíamos que a las 17 semanas se moldeaban las facetas. El 80% del dolor es dolor facetario, no debería de operarse. Así me lo enseñaron en neurocirugía, en columna y en funcional. Entonces, ¿por qué estábamos operando de más? Hay cierta presión económica, porque a esto nos dedicamos, y cierta presión de las compañías, de que cada vez se descubre más, poniendo tornillos y fijando columnas, se mejoraba más el dolor. Y nosotros, bueno, yo formaba parte de una idea de decir la columna adaptada. Casi me cuesta la residencia en 2002, en una conferencia en Cancún, dar un tema de estos. Entonces nos dimos cuenta, sí, entonces, aquí está. La articulación de las facetas es una diatodia plana, tiene una sinovial, menisco, cápsula, tiene inervación, tiene arterias y su manejo debe de ser conservador. Las facetas, decía yo, son las responsables del 80% del dolor. ¿Qué hacen las facetas? La función para adelante, para atrás y lateral. Trata de evitar los movimientos, limitarlos. Fibra C, duele, limitas y el paciente debería de recuperarse. Esto fue interesantísimo. Cuando encontramos que la faceta carga de hasta 180 kilos, el cuerpo vertebral propiamente dicho 500 kilos y el disco intervertebral hasta de 500 a 700 kilos, nadie carga eso. Las fibras C hace que nos limitemos. Entonces, ¿dónde estaba el daño? El daño no está ahí. El daño no es daño, es adaptativo. Nosotros vemos terapia regenerativa, el proceso de nacimiento es cuando naces, el proceso de crecimiento inmunológico es hasta los 7 años, el 90%, a los 20 años termina el proceso inmunológico y de crecimiento, y de los 20 a 40 años era la función de crecer, nacer, reproducirse y morir. 2 eventos importantes, cepillado de dientes y el uso de antibióticos, hizo que hoy la media, que la teníamos cerca de 88 por cierto, y bajó a 76, 78 de acuerdo al país, después del COVID, la media se aumentara. Entonces tenemos columnas adaptadas que queremos operar para hacerlas más rectas, pero al paciente no le duele. Hay columnas bastante chuequecitas, rotoscolióticas, incluso con anterolistesis, echadas para adelante. Le preguntas cuándo te duele y me dice, del viaje de Santander a Málaga, que me eché 9 horas y media, 10 horas, no aguanto la espalda y vengo hasta cojeando. Yo veo la radiografía, opéralo. ¿No, opéralo qué? Esa columna tiene... Sí, 10 años así, 20 años así. Y el dolor es facetario, eso deberíamos de trabajar. Entonces, aquí es como amortigua el disco intervertebral, la función de punto de apoyo que convierte en las vértebras y la parte de atrás que trata de disminuir la distracción aumentada. Pero no solamente duele el disco y los nervios, sino también los huesos, las raíces nerviosas, los músculos, ligamentos, todo esto puede referirnos un dolor referido hacia dolor de columna. Fíjense, ¿han intentado romper un huevo con las 2 manos? Inténtenlo, son 2 triángulos equiláteros sostenidos de su misma base, es imposible. Por la blandura de la mano no se puede quebrar. Son 2 triángulos equiláteros que convergen en una posición posterior y esa es la parte que tenemos la musculatura y aponeurosis de nosotros. Estamos bien hechos, algunos no tanto. Y la fuerza tensil que tenemos, si bien es cierto que ponemos una carga axial, esta se compensa con una carga de distracción axial, distal. El balance sagital, el doctor Pimenta, brasileño, excelente, nos ha dicho, entre mejor balance tengas, mejor te va a ir. Perfecto, está bien, no digo que no. Más sin embargo, hay análisis biomecánicos de adaptación en patología que clasifican a las columnas en 4 grados. Entonces, no todos tenemos que ser güero, ojo azul y todo para decir, o moreno, o lo que sea.
Las demás son adaptaciones. El balance sagital, vean cómo las curvaturas son necesarias, pero no indispensables. Aquí es donde sucede algo bien interesante que les voy a enseñar ahorita, que les voy a tratar de demostrar ahorita. Cuando la lesión está arriba en la columna, cuando la falla está arriba, la lesión está en la base. Nosotros quirúrgicamente tratamos de corregir esa base y balance sagital, que es muy buena la opción. Yo no digo que no, debe de ser la última, nada más. Soy cirujano de columna, ¿eh? Estos son 2 cuadros, este lo compré en Jalisco, una columna rota, se parece como a mi estado esto, por eso lo compré, y este me lo hizo una paciente, precisamente que le quité el dolor de espalda de su mami, trato de repetir una columna sana con una columna enferma. Manejo conservador, entonces, wow, entrenado 3 veces para cirugía, bien difícil para mí. Entonces tenemos que limitar el dolor. Si nosotros limitamos el dolor, fiebre, vómito, diarrea, dolor, fiebre, bueno, no se deben de limitar, se debe de conseguir la causa. El cuerpo tiene a autorregenerarse si le damos, como les decía yo, sobre todo nutrición y capacidad de que se regenere. Pero me duele, utilicemos analgésicos, tramadol o un bloqueo. El tramadol es analgésico, no antiinflamatorio. Me encantó la plática del doctor, creo que es ginecólogo, que decía de los tipos de inflamación. Yo no sabía nada de esto, si no me lo explica el inmunólogo Luis que les dije. Reposo relativo, un equipo de radiosonoplasma que penetra de 7 milímetros a 7 centímetros, fortalecemos el músculo sin la faja y, lo más difícil, tratar de mantener el peso ideal. Por supuesto, trabajamos con balance sagital, más sin embargo, columnas como estas no significa que estén rotas. Este es el equipo de radiosonoplasma, el ozono trabaja a niveles superiores, esta es una radiofrecuencia modulada un poquito más interna, es un equipo que nos hace favor el ingeniero Felipe Tey, es decir, relaja, da analgesia y da regeneración a través de la estimulación a la célula. Doctor, 5 minutos. El equipo de radiosonoplasma, este es el equipo de marcha, donde se ven los tipos de presión, se trata de llevar un balance sagital al 50% en la marcha. Esta es una columna normal, válgase, con unos nódulos de Smore, unas pequeñas impresiones. Hicimos un estudio en 343 pacientes de octubre del 21 a noviembre del 22 con resonancias magnéticas grado 1 y grado 2. ¿Qué significa esto? Las hernias de disco son abombamiento, protrusión, extrusión y migración. Abombamiento y protrusión, que son las 2 primeras que tenemos aquí, tuvimos una mejoría de 70-75% sin cirugía. La mejoría fue paravertebral, facetaria y muscular. Si utilizamos proloterapia, ozono superior, PRP y en algunos casos mononuclear, la respuesta es sí. Y esta es una columna con un abombamiento. Dimos manejo quirúrgico, sí. Encontramos cuando tenían dolor facetario, dolor discogénico, sin mejoría por el manejo del dolor neuropático y, por supuesto, sin radiofrecuencia. Este es el artículo, hace un ratito que le decía, no era el anterior, del doctor Duchenne, manejo combinado de ozono para los pacientes con hernias de disco. No voy a entrar mucho en las dosis, si quieren saber, promedio, las dosis que utilizamos fueron 30, todos sabemos de 30 a 40 causan analgesia y mayor de 60 es germicida. Plasma rico en plaquetas a través de la repoblación tisular, porque tienen con los factores de crecimiento que tienen, células mononucleares que bien sabemos son filtrados y de un solo órgano, que es un solo estirpe, mononucleares, granulocitos, que nos permitiría tener mejores resultados. El uso de exosomas y las Medicine Signal Cells, que nos han enseñado desde el 2019 que ya cambió la nomenclatura. Nosotros ocupamos generalmente autólogas, halogénicas también en pacientes. Bueno, nosotros ocupamos solamente 2 marcas, y con buen resultado. No es algo que debamos de dejar. Si yo me voy a la parte neuroquirúrgica pura, miren, y le pido a PubMed, me tira 5.190 resultados. Si le pido terapia regenerativa, 2.574. Ya, me está venciendo el 50%. Sí tenemos bastantes resultados en esto. ¿Qué hacemos? Lo que ya sabemos, ¿no? A nivel de facetas, a nivel de disco, colocar desde radiofrecuencias, colocación de disco. De estos 343 pacientes, 52 pacientes en el mismo periodo tuvieron que ser sometidos a manejo quirúrgico, todos con una escala visual analógica,
que llegó en 3 de los pacientes, de 8 bajó a 3, 9, de 9 a 2 en 37 pacientes, y de 8 a 1 en 12 pacientes, y solamente en uno ya él quería seguir usando cannabinoides. Los resultados, aquí tenemos una paciente, está antes y después, así lo hicieron ellos, es una de las pacientes. Miren esta hernia migrada. Había tenido su bebé, dijo, se puso muy mal con la anestesia, yo no me vuelvo a anestesiar, y bueno, pues eso fue lo que decidió ella, y le pusimos el tratamiento. Y le fue muy bien. El dolor se fue, tanto dolor como fuerza, 8 de 10. Medicina regenerativa integral, aquí les digo, por favor, la 4C, se las digo a todos, crea en tu objetivo, crea tu objetivo, cámbialo de ser necesario y crece con tu sueño. Tenemos que, la 4R, por supuesto, recrea el ambiente, repara el daño, recréalo como estaba antes del daño, regeneramos a nuestro paciente y por favor, reaprendamos lo que estamos haciendo. Aquí están firmando el libro el doctor Joaquín, nos encantó, muy buen libro por cierto, si lo pueden adquirir. Es difícil jugar con focas cuando me entrenaron para comérmelas. Muy difícil para mí. Pero bueno, es la parte que nos toca, lo vuelvo a decir, seguimos avanzando hacia la final del túnel, no sé hacia dónde vamos, creo que vamos con buen resultado, muy buen resultado. Actualmente 92% de los pacientes, como les decía, ya de cada 100 que yo operaría antes de 2007, solamente estoy operando 8. Hay que entender, por favor, se me encanta, hay que nutrir, señalizar, inmunomodular y regenerar. Encontrar el equilibrio junto con la ciencia es muy importante. El estilo de vida, somos lo que comemos y la vida que llevamos. Bien importante, el equipo es multidisciplinario. Cuando es de neurocirugía, ya se fue. Cuando es de neurocirugía, le digo, el equipo lo lidera el neurocirujano, si no me pegan, hay que coordinar, decidir, resolver. La cirugía es el último recurso. El equilibrio riesgo-beneficio, por favor, siempre ética y conocimiento. Si no, no se vale. Ya se me saltaron una donde decía gracias. Sí digo gracias. Muchísimas gracias. Este es en el CENEC que les dije yo allá en Santander, el de columna, el de neurocirugía. Y aquí es con ustedes, con que me hicieron la oportunidad de estar con ustedes. Los esperamos en julio, Cuernavaca, Morelos. Por favor, nos daría muchísimo gusto en los talleres y todo poderles demostrar una vez más lo poco que estamos haciendo con mucho cariño. Muchas gracias, doctor. Gracias por su 18 ponencia. minutos, me correteaste. 18. Bueno, hasta esto sí les digo una cosa, perdón, ya me queda un minuto todavía. Hasta esto tenemos que entrenarlo, señores. Si nos paramos aquí y no respetamos el tiempo de los demás, nos estamos fallando a nosotros mismos. Respetemos nuestro tiempo y nos va a ir mejor.